Golpe cívico-militar 1976-1983, inicio de la hegemonía neoliberal, escrito por Mario Pasarini, abril 2014. Desindustrialización, especulación financiera, endeudamiento y fuga de capitales fueron conceptos claves de esta etapa. El golpe militar del 24 de marzo de 1976 marcó un quiebre en la historia argentina. Permitió que los militares aliados a la oligarquía terrateniente, el gran capital transnacional y la banca internacional y sus socios locales den por concluida la etapa de la industrialización, del desarrollo integrado y de distribución progresiva del ingreso. Para implementarlo, el terrorismo de Estado, a una escala nunca vista en el país y la región, fue el medio utilizado. Desindustrialización, especulación financiera, endeudamiento y fuga de capitales fueron conceptos claves de esta etapa. La Argentina vivió 7 años de gobierno de facto en los que la sociedad terminó siendo testigo y víctima de un feroz genocidio. 2 guerras, una perdida, Malvinas, y otra con Chile evitada por un laudo con intervención del Papa Juan Pablo II. Consecuencias socioeconómicas y políticas. En lo económico, primero, la economía real productiva quedó subordinada al capital financiero especulativo. Ley de inversiones extranjeras, ley de entidades financieras. Segundo, apertura total de la economía, desindustrialización. Provocaron el cierre de 20.000 establecimientos fabriles y la industria pasó del 28 al 18% del Producto Bruto Interno. La reforma financiera de junio de 1977 fue el eje del nuevo modelo de acumulación. Eliminó la regulación del crédito, liberalizó la tasa de interés y los flujos de capitales. Según Mario Rapaport, entre 1978 y 1979 se abrieron 1.197 sucursales bancarias, mientras el Producto Bruto Interno estaba estancado. Tercero, inicio de un fuerte endeudamiento externo, generando una nueva forma de condicionalidad. La economía internacional en esta etapa buscaba recuperarse de la crisis del petróleo de 1973, que hizo emerger dificultades para la realización de ganancias por parte de capitalistas en los países desarrollados. Eso motivó un viraje hacia la ortodoxia, liderada por Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unidos. La crisis global dejó una enorme masa de dinero en busca de ser colocada, que se canalizó en forma de préstamos hacia países como Brasil, México y Argentina. Cuarto, favorecer a los sectores concentrados y exportadores transnacionales mientras desaparecían miles de personas y empresas. Grandes grupos económicos crecieron y se consolidaron, entre ellos Acindar, Arcor, Bagó, Bunge-Bor, Fortabat, Ledesma, Macri, Pérez Companc, Roggio, Soldati, Techin, Wertheim, Blaquier, Brown, Reinald. En lo político, poner punto final al periodo de movilización social. Segundo, detrás del propósito manifestado de terminar con el enemigo subversivo, se encontraba el objetivo real de disciplinamiento y de despolitización de la sociedad. Tercero, se impuso como práctica arrasar con todo intento de oposición, profundizando un plan sistemático de violación de los derechos humanos. Cuarto, se implementó de manera coordinada con las dictaduras de Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay el plan denominado Cóndor. Quinto, la aplicación de la represión, desaparición y persecución alcanzó con intensidad a delegados sindicales, comisiones gremiales, barriales, estudiantiles, docentes e integrantes de organismos defensores de los derechos humanos. Según el informe de la CONADEP sobre desaparición de personas, 30% de obreros, 21% de estudiantes, 20% de profesionales, 5% de docentes, 4% de amas de casa, 1,5% de actores, artistas y escritores. En lo social,
La apertura económica y la desindustrialización dio lugar a una pauperización de vastos sectores de los trabajadores y medios de la sociedad. La distribución del ingreso adquirió un acentuado rasgo regresivo. La participación de los trabajadores pasó del 48% del Producto Bruto Interno en 1974 al 27% en 1982. Sistemática erradicación de villas y barrios precarios. En lo cultural, primero la censura y manipulación, operativo Claridad, o cultura del miedo, cierre de facultades, redefinición de objetivos curriculares, cesantía e inhabilitación de miles de docentes, prohibición y quema de libros, censura de manifestaciones artísticas, operativo maquillaje. Los grandes medios de comunicación se movieron entre el silencio, el miedo y la complicidad. Los diarios más importantes fueron Clarín, La Nación y Editorial Atlántida. A manera de síntesis, la dictadura dejó una marca profunda de miedo, opresión, violación de los derechos fundamentales y un fuerte retroceso político, económico y social. Pero la herencia en lo que hace a condicionalidad y pérdida de soberanía se instrumentó mediante el endeudamiento externo. Primero porque la deuda externa creció un 394%. Año 1976, la deuda pública y privada era de 9.739 millones de dólares. Y en el año 1983, la deuda pública y privada pasó a 45.087 millones de dólares. Y segundo, porque en el año 1982, siendo presidente del Banco Central de la República Argentina, Domingo Cavallo, el 90% de la deuda privada de 13.526 millones de dólares se estatizó en beneficio de los grandes grupos económicos. Tercero, YPF, empresa estatal, fue sometida a un proceso de vaciamiento y endeudamiento. Se la obligó a vender el crudo a pérdida, beneficiando a las empresas extranjeras Shell y Esso. Su deuda pasó de 363 a 6.100 millones de dólares. En el año 2000, luego de un minucioso trabajo realizado por el juez Ballesteros, emitió un fallo cuyos aspectos salientes dicen que ha quedado evidenciada la manifiesta arbitrariedad con que se manejaron los máximos responsables políticos y económicos de la nación, con la complicidad de grupos empresarios, organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, destacándose el Fondo Monetario Internacional. Dice que no se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central. Se promulgó la modificación de instrumentos legales a fin de instalar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales. Inexistentes resultaban los grupos contables de las deudas. Las empresas públicas, con el objeto de sostener una política económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que se utilizaban para ser volcadas al mercado de cambio. O bien se otorgaban avales del Estado para deudas de grandes grupos privados. Refiriéndose al periodo de 1976-1983, manifestó que la investigación realizada permite concluir que la política económica aplicada fue totalmente adversa a los intereses de la nación. La deuda externa ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política agraviante que puso de rodillas al país, que benefició a empresas y personas nacionales y extranjeras en desmedro de los intereses nacionales. Junio del año 2000. La causa había sido iniciada en 1982 por ese gran patriota que fue Alejandro Olmos. Sobre textos de Mario Pasarini, Golpe cívico-militar 1976-1983, inicio de la hegemonía neoliberal, abril del año 2014.